Hola chicos de cuarto grado. Bueno, en este video vamos a ver cómo podemos hacer para medir y construir ángulos. Vamos a comenzar con la medición. Vamos a utilizar estos ángulos para trabajar y lo más importante es tener el transportador porque es el instrumento que te ayuda a medir ángulos. El transportador es un instrumento bastante complicado de manejar, así que vamos a tener que practicar un montón. Para poder medir los ángulos, comenzamos por tenemos que tener muy en clara cuál es la clasificación. Ustedes saben que los ángulos se clasifican en rectos, ángulos agudos, ángulos obtusos y los llanos, ¿sí? Si ustedes lo ven a simple vista y saben cuál es la clasificación, sabemos que es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es más grande que el ángulo recto. El ángulo recto sería algo así. ¿Sí? Como es más grande de 90 grados, sé que es obtuso. A simple vista lo puedo ver. Entonces, para poder medir y saber exactamente cuánto mide este ángulo obtuso, voy a apoyar el transportador sobre la primer semirrecta, ¿sí? Sobre la que está acostada. Y voy a apoyar el vértice justo en la lineita. Hay algunos transportadores que tienen un huequito o un puntito, que es el que nos va a ayudar, digamos, a ubicar el vértice. Y después la otra semirrecta es la que nos dice y nos indica cuánto mide. Pero observen acá, aparece el número 50 y aparece el número 130. Y ustedes ahí es donde tienen que pensar en la clasificación. Si dijimos que este era un ángulo obtuso porque es mayor a 90 grados, ¿cuánto va a medir? ¿50? No, va a medir 130. ¿Por qué? Porque es mayor a 90 grados y es obtuso. Entonces este ángulo mide 130 grados. Nunca se olviden de poner el símbolo de grado. Veamos ahora A diferencia del anterior, este ángulo podemos decir que es agudo. ¿Por qué? Porque vemos a simple vista que es menor a 90 grados. Ahí lo podemos observar. Es más chiquito. Entonces, nuevamente apoyamos el transportador sobre la primer semirrecta. Ubicamos el vértice justo en donde nos indica el transportador, en este caso la lineita, y observamos que la otra semirrecta pasa por el número 120 y 60. Y ahora, volvemos a pensar en la clasificación. Si dijimos que era un ángulo agudo, tiene que medir menos de 90. Entonces, ¿cuánto va a medir? 60, exactamente. Es muy importante tener en clara la clasificación. Ahora vamos a comenzar con la construcción de ángulos. Nosotros para poder construir un ángulo necesitamos tener una consigna. Por ejemplo, ¿cuánto mide? En este caso vamos a hacer un ángulo de, veamos, 150 grados. Si yo le digo 150 grados y ustedes conocen la clasificación, sabemos que es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor a 90. Lo primero que vamos a hacer para poder construir un ángulo es, utilizando la regla, marcar la primer semirrecta. Entonces empezamos, pongo el 0. En este caso voy a medir la primera semirrecta 8 centímetros. La flecha. Marco bien el punto del vértice, ¿sí? Después, utilizando el transportador, voy a ubicar la semirrecta sobre la línea, el vértice en donde aparece la indicación y voy a buscar la medida que dice 150. En este caso está acá, bueno, muy cerquita del número. ¿Le ven? Exactamente. Luego, nuevamente con la regla, voy a unir el punto del vértice con el punto que me marcó el transportador. Exactamente así. Entonces, este ángulo mide 150 grados. Vamos con otro. Por ejemplo, vamos a hacer uno de 45. Marcamos la primera semirrecta. Y en el caso que mide 45, sabemos que su clasificación sería un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es menor a 90. Por lo tanto, al 45 lo voy a buscar del lado donde aparecen los números más chiquititos, más cerraditos. ¿Por qué? Porque yo sé que la amplitud de este ángulo es de la L para abajo. Entonces, al número 45 lo voy a buscar de este lado, ¿sí? Porque los agudos son los que están más cerraditos. Buscamos 40, acá tengo el 40, y le voy a sumar 5, que sería justo ahí, entre el 40 y el 50, el 45.
Entonces este ángulo mide 45. Vamos a probar con uno más. A ver, vamos a hacer uno de 110 grados. Marcamos la primera semirrecta. Marcamos el vértice y utilizamos el transportador. Lo ubicamos perfectamente. Ahí está. Y en este caso, como es 110, yo sé que la amplitud de este ángulo es mayor a 90. Por lo tanto, tiene que estar de este lado. De este lado son los más grandes. Ahora se ve bien. De este lado son los más grandes. Entonces voy a buscar el 110 que está ahí. Y nuevamente con la regla voy a marcar la otra semirrecta. Es muy importante tener los conocimientos en claro para poder utilizar el transportador. Saber bien la clasificación y dónde tengo que buscar el número, el grado que yo necesito que mida ese ángulo. Pero todo se aprende con mucha práctica. Por último, es importante reconocer los ángulos, porque no siempre están dibujados o se encuentran de la misma forma. Todos los ángulos se pueden medir, sea para donde sea que indiquen su flecha. Por ejemplo, nosotros lo podemos medir ubicando, como decimos siempre, la primera semirrecta sobre la línea que marca el 0, que también puede marcar el 180. Pero en este caso, como estamos comenzando a medir el ángulo, vamos a mirar el 0. Y desde acá, desde esta flechita, que es la primera semirrecta, vamos a poder observar cuánto mide este ángulo. Mide 140, o sea, es obtuso. En este otro caso, el ángulo no tiene la primera semirrecta ubicada perfectamente sobre un renglón. Entonces podemos o inclinar un poco la hoja para poder verlo sobre un renglón o inclinar un poco el transportador. Y ahí está, vamos a ubicar la primera semirrecta sobre el 0 y de acá vamos a empezar a contar. Mide casi 60. Este caso también está un poco inclinado. Ubicamos nuevamente la primera semirrecta sobre el 0 y de acá vamos a empezar a contar. Y este mide 140. A ver, ubicamos la semirrecta sobre el 0 y de acá contamos. Mide casi 20. Y por último, que está al revés, ubicamos el transportador. Y acá empezamos a contar. Siempre se empieza con el 0, donde me indica la primera semirrecta. Y si contamos, mide 110. Bueno, es importante saber usar el transportador. Así que ahora no nos queda otra que ponernos a trabajar.